Bien, se puede ver, ¿no? Eh, en esta noche quisiera compartirles un, un salmo, continuando con el orden que habitualmente traemos, ¿sí? Y en esta oportunidad, el salmo que quiero compartirles es el salmo número 66, ¿sí? Salmo número 66. Este es un salmo muy especial, muy particular, porque en principio, después del Salmo número 50, es el primer salmo del cual no se conoce precisamente el autor. Tampoco está muy clara la época en que este salmo fue escrito, ¿sí? No es que esté tan claro para aquellos que estudian profundamente eh, los salmos y los aplican vez tras vez a diferentes tipos de enseñanzas, sino que para, para ellos puede ser por lo menos una situación histórica en la cual David no tuvo nada que ver. Algunos piensan que las circunstancias de este salmo pueden cuadrar o encuadrarse muy bien en el tiempo de Ezequías y en el libramiento, el gran libramiento por parte de Dios que realizó para librarlo de el poder y del asedio de los asirios, ¿sí? Esto lo podemos ver, por ejemplo, comparar versículo 1 al 4 con Isaías capítulo 37 y versículo 20. Pero más allá de esto, este salmo es, en un título muy sencillito que le puse, es una invitación. Yo le puse estamos invitados. ¿Sí? Es un salmo en el cual en forma particular y en forma personal, cada uno de aquellos que podemos leerlo, estamos invitados. Si es una invitación a algo que es habitual, que es común a todo el pueblo de Dios y a todos aquellos que eh, se reconocen que tienen una relación viva, una relación vital, una relación real, ¿sí? Con Dios. Es una invitación a la alabanza. De hecho, el título de nuestras Biblias dice alabanza por los hechos poderosos de Dios al músico principal, es decir, este salmo se entrega al músico principal para que después lo ejecute o lo cante juntamente con el coro, como estaba organizado en aquel tiempo. eh, y es un cántico y un salmo, es decir, que no solamente debía ser leído, sino que también principalmente el orden es que sea cantado, que sea expresado, que sea motivo de gozo al pueblo a la hora de transmitirlo o de compartirlo o de expresarlo. En definitiva, este Salmo 66 es una invitación a alabar a Dios. Yo pensaba que vivimos en estos tiempos donde, no sé si a ustedes les sucede, yo hace mucho tiempo que no prendo el televisor para ver noticias, donde cada una de las noticias que se van presentando, canal tras canal, pancarta tras pancarta, son invitaciones a la desesperanza, son invitaciones a, a posar solamente los ojos en los problemas y en las dificultades, lo que vive este mundo a través de los medios de comunicación es nada más y nada menos que una invitación a mirar solamente aquí abajo y en ningún momento, por supuesto, hay ningún tipo de invitación a mirar hacia arriba o elevar la vista hacia algo que sea mucho más grande que las circunstancias en las cuales se está viviendo. Es como si esta pandemia, y el mismo nombre así lo indica, una epidemia a nivel mundial, ¿sí? Eh, afectara tanto o afectara absolutamente tantos ámbitos y todos los niveles humanos, que es como una especie de domo, de burbuja que rodea a la humanidad y oscuro y negro que impide o quiere impedir que los hombres vean, los seres humanos vean
más allá de eso. Ahora bien, el pueblo de Dios tiene esa capacidad, por relación, la capacidad de mirar mucho más allá de las situaciones y de mirar mucho más allá de las circunstancias. El pueblo de Dios tiene esta capacidad dada por Dios de comunicarnos con Dios y de ir mucho más allá de las circunstancias que nos rodean o de las circunstancias que podamos estar viviendo y mirar más allá de, eh, de lo que este mundo ve o solamente quiere ver. Podemos tener diferentes opiniones al respecto, políticas, sociales, eh, las que fueren con respecto a por qué esto acontece. Pero como hijos de Dios tenemos una opinión que es mayor que la que este mundo puede tener y de todas las opiniones que están dando vuelta de por qué acontece. Nada acontece si Dios no lo permite. Y nada de lo que acontece es mayor que aquel que lo permite. Por lo tanto, ya sea que nos toque vivirlo de cerca o verlo desde lejos, aquellos que lo están viviendo, que lo estén padeciendo, lo que queda claro para nosotros es que tenemos la posibilidad de ir mucho más allá de estas circunstancias que nos tocan vivir y hacer lo que nos pide precisamente en esta noche la palabra de Dios. Es una invitación a la alabanza. Es una invitación a la alabanza. Los coros que hemos cantado han sido invitaciones a la alabanza. Los coros que eligió Luciano en esta noche nos hablan acerca de que tenemos esta gran posibilidad. Y entonces, el autor de este salmo, que posiblemente no sea David, muy probable que no sea David, lo primero que hace es invitarnos a alabar a Dios, invitarnos a alabar a Dios. Es interesante que este salmo puede dividirse en dos partes. La primera es eh, lo, lo personal, ¿sí? Lo personal, y lo segundo es lo general. Allí hay una explicación o hay un testimonio particular, ¿sí? De lo que Dios hace, pero después hay una explicación y hay un testimonio en general de lo que Dios hace. Es decir, primero habla en singular y después se expresa en plural. Y da a entender que, ya sea que sea a solas o grupalmente, la invitación sigue siendo la misma. No creamos que por el hecho de estar reunidos como iglesia, la alabanza expresada se termina en el momento en que se terminó nuestra reunión de iglesia. Es decir, la alabanza es una constante en el corazón del creyente. Y ya sea que esté a solas, ya sea que esté postrado, ya sea que esté pasando por situaciones difíciles o por situaciones de gozo, la alabanza en lo particular es aquello que ha caracterizado a los hombres y mujeres de Dios. Me acuerdo del testimonio de nuestro hermano Oscar Medina en Roca, cuando él pasó por la situación del COVID y en donde él nos contaba que en ese momento, cuando estaba solo, la alabanza y el recuerdo de Dios era una constante en su experiencia. Creo que ha sido así en cada uno de los hermanos que han tenido que pasar por esta situación difícil. Pero también es cierto que nuestra tarea de alabanza, nuestro ejercicio de la alabanza personal es lo que posteriormente enriquece la alabanza congregacional. Y aun cuando seamos 1.000.000 alabando en un solo lugar, Dios aprecia la alabanza particular de cada uno de nosotros. Él mira mucho más allá del número, él mira precisamente el corazón. Y ojalá pudiésemos ser 1.000.000 de personas, de creyentes reunidos en un lugar cantando, sería algo maravilloso. Pero sea posible o no sea posible, sí es cierto que Dios mira a cada uno de nosotros en el momento en que nos detenemos, sea cual sea la circunstancia que nos toque vivir, y alabamos a Dios. Creo que el Hijo de Dios tiene este privilegio, esta capacidad dada por el Espíritu de expresar con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestra mente, más allá de nuestros hechos. Alabar a Dios. Y no se trata de que comparemos quién está sufriendo más o quién esté sufriendo menos. Lo que sí es cierto es que ya sea la instancia que nos toque vivir, tenemos esta posibilidad de alabar a Dios, de alabar siempre a Dios. Miren, vamos a avanzar en el Power.
lo primero que encontramos es una invitación a alabar a Dios. Es lo primero que encontramos. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Esta es una invitación. Aquí el salmista está diciendo, únanse a mí, y aunque es una invitación general, y sabe que no es una invitación para todo el mundo, y aunque el versículo 4 está hablando de una situación futura, pero en primer lugar, él está hablando a su propio pueblo, un pueblo que seguramente, de acuerdo a la comparación histórica, había sido librada con gran poder por parte de Dios en una situación difícil en un momento. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Es una invitación a alabar a Dios. Miren, hermanos, eh, uno no solamente entiende la grandeza de Dios por y las obras o las asombrosas obras de Dios por lo que hemos aprendido en nuestras Biblias. ¿Sí? Creo que ese ha sido nuestro primer reconocimiento, si es que hemos sido criados de chicos en la palabra, ir reconociendo a través de la Escritura a Dios y el poder de Dios obrando en todos los aspectos de la palabra de Dios, especialmente en la historia del Antiguo Testamento, como cuando vemos o cuando aprendimos de qué forma Dios en favor de su pueblo fue actuando con poder y en obras portentosas para cuidar, proteger, sostener, alimentar y guardar a su pueblo. Lo triste sería que no sepamos, no nos demos cuenta de que ese mismo poder ha estado actuando con nosotros desde el momento en que conocimos a Cristo como nuestro Salvador. Que ese mismo poder ha estado obrando con nosotros como iglesia a lo largo de estos 16 años. Que ese mismo poder ha estado con nosotros en nuestra familia, en nuestro matrimonio y en nuestros hogares. Por lo tanto, uno no solamente pone en la mirada de lo que aprendimos en el pasado, a través de la palabra de Dios, sino también en la forma en que Dios actuó con nosotros desde el momento en que fuimos hechos hijos de Dios. Por eso somos llamados a alabarle a Él. Miren, el salmista cuando comienza a expresar estas palabras, yo me lo imagino con una cierta euforia en su emoción, ¿sí? Aclamar a Dios con alegría. Él ha pasado por un momento difícil y ha visto cómo Dios actuó y por lo tanto no puede cerrar su boca, no puede callarse. El salmista está apuntando sin duda muy alto en esta alabanza de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué opinaría el salmista si me viera alabar a mí o si me escuchara alabar a mí? ¿Qué opinaría él si un día llegara a mi casa y viera que en realidad no hay mucha alabanza, que me escucha solamente en la queja, que me escucha solamente en el pedido, que me escucha solamente en el encierro del dolor o que me escucha solamente en la amargura? ¿Qué opinaría? Bueno, yo creo que me seguiría invitando a salir de esa situación para alabar a Dios, porque siempre hay más razones para alabar que para quejarse, y siempre hay motivos para alabar a Dios que para reclamarle. Por esa razón el salmista está exultante en este pedido que él hace. Vamos a alabar a Dios. El salmista lo que hace es ya dejar de mirarse a sí mismo en esta invitación y pide que otros lo hagan. Pero hay algo que me llama la atención y que la verdad me estremece bastante, porque dice el versículo 3, la segunda parte, dice, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Es decir, aquellos que no alaben a Dios por decisión de someter su vida a Él, lo tendrán que hacer en forma obligada porque no quisieron someter su vida a Él. Creo que en la escena final de los siglos, de los tiempos, esa escena casi inimaginable, por más que lo tengamos allí en Apocalipsis, descriptos y desarrollado en diferentes escenas, pero esa escena de adoración universal
va a ser la contrapartida de un lamento también casi universal de todos aquellos que voluntariamente no quisieron adorar a Dios. Es decir, que a la par de aquella adoración universal habrá un lamento inmenso de todos aquellos que tuvieron que doblar su rodilla, inclinar su cabeza, agachar su cabeza y someterse a alguien que primero les demostró su amor y que después tuvo que demostrarle su autoridad y también su poder. Y no quisieron creer en él. Por eso el versículo 3 dice, la grandeza de tu poder por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Lo primero habla de su poder y lo segundo habla de su amor. Porque posteriormente, aquellos que no quieren someterse a Dios, están aquellos que sí hemos aceptado este poder para nosotros, pero también este amor para nosotros. Hoy tenemos la posibilidad de saber que nuestra expectativa es una expectativa gloriosa, una expectativa de una alabanza perfecta, es la expectativa de un agradecimiento eterno. ¿Cómo lo habremos de manifestar en el cielo? No lo sé. Pero evidentemente nuestras vidas serán una alabanza para Él en ese tiempo, porque será sin relación con el pecado, será en perfección, será sin ningún tipo de mancha, será sin ninguna arruga ni cosa semejante. Hoy lo hacemos desde este lugar, desde el lugar de seguir aprendiendo cómo alabar a Dios y cómo nuestra vida se tiene que ir limpiando para que nuestra alabanza sea grata para Él. Pero llegará un momento en que ya no habrá relación con todo aquello que quiera entorpecer nuestra alabanza a Dios. Y entonces, a partir del versículo 5 en adelante, nos encontramos con el salmista, exponiendo razones por las cuales alabar a Dios. ¿Sí? La primera razón que pone el versículo 5 al 7 es: alabemos a Dios por su poder. Alabemos a Dios por su poder. Dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, y allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos se atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. La pausa conocida por todos del Selah. La pausa conocida por todos del Selah. Alabar a Dios por su poder. Lo que Dios ha hecho es maravilloso. A ver, si tuviéramos que hacer un repaso de cómo hemos conocido acerca del poder de Dios, podemos hacerlo de aquellos que hemos escuchado de la antigüedad y también de lo que hemos experimentado en cada una de nuestras vidas y circunstancias. Podemos mirar hacia atrás y alabar a Dios por la forma en que libró a Israel. Es maravilloso. Tendríamos que hacer un repaso desde que Moisés comenzó a trabajar en la obra a la cual Dios lo invita a participar y la manera en que fue utilizado para sacar a gran pueblo de inmensa nación y hacerlo con el poder de Dios puesto a su disposición. Cada una de las escenas que encontramos allí en el Éxodo son escenas fabulosas, maravillosas, que excedan a cualquier capacidad humana, por más que se haya intentado explicar cada uno de los juicios de Dios para con Egipto desde una perspectiva científica. Jamás podrán explicar ese plus que tiene, que el hombre no puede comprender cómo sucedieron las cosas, porque fue Dios quien lo hizo. Sí, desde allí podemos ver la manera en que Dios libró a cada uno de sus siervos, cómo libró a David, cómo libró a José, cómo libró a Daniel, cómo libró a Jeremías, a pesar de que fue un hombre que sufrió mucho por la causa de Dios. Podemos ver el poder de Dios actuando en cada uno de ellos. Pero hay una palabrita acá que me llama muchísimo la atención. Dice el versículo 6, volvió el mar en seco. ¿Sí? Está recordando el salmista un hecho histórico. Y por eso recuerda el poder de Dios. Por el río pasaron a pies, cruzaron el Jordán seco, ¿sí? Está recordando un hecho histórico. Pero fíjense lo que dice la última parte del versículo 6. Dice, allí en él nos alegramos, allí. Y saben, esa sola palabra, esa indicación de un momento, de un lugar específico, de una situación conocida, es lo que a él llama la atención. Porque dice que fue
allí, al mirar hacia ese lugar, donde ellos se alegraron y les dio motivos para alabar a Dios, porque allí fue donde conocieron el poder de Dios. Ahora, una cosa es mirar hacia el pasado y ver cómo Dios, a través de la Escritura, nos enseña y nos enseñó y nos sigue enseñando acerca de su poder en la experiencia de otros. Pero otra cosa es distinta, es mirar nuestra propia vida o nuestra propia experiencia como familia, nuestra propia experiencia como iglesia, porque allí conocimos el poder de Dios obrando a nuestro favor. Creo que es algo que toda familia, y ese allí podríamos decir que son los mojones de nuestra experiencia, donde vamos marcando las veces en que Dios actuó para mostrar su poder en nuestro favor. En un momento de necesidad, en un momento de pérdida, en un momento de dolor, sea cual sea la circunstancia, si era lo económico, si era lo laboral, si era la salud, si era por un ser querido en una situación difícil. Dios respondió en su soberanía y siempre su respuesta, aunque a nosotros no nos pareció quizás la que esperábamos, siempre su respuesta fue la mejor para nuestra vida. Por eso dice el salmista, allí en él nos alegramos. Y está marcando ese allí en forma puntual. Hay un momento y un lugar donde nosotros podemos reconocer que Dios actúa a nuestro favor. Pregunta personal. ¿Podemos reconocer ese momento y esa circunstancia donde reconocemos que Dios actuó a nuestro favor? Porque quizás nos hemos acostumbrado a que la vida cristiana sea simplemente un devenir de circunstancias y pretender, o mejor dicho, creer que las cosas buenas o el poder de Dios está para los hermanos. Yo mientras tanto estoy en la iglesia y sigo, los acompaño a ver qué es lo que sucede. No, tenemos la posibilidad de conocer a Dios actuando a nuestro favor y constantemente ir marcándolos allí, razones y motivos hoy, mirando hacia atrás en nuestra vida, razones y motivos por las cuales podemos alabar a Dios. Claro que hay buenas razones y motivos para alabar a Dios. Aun cuando hoy, precisamente hoy, en el día de hoy, no haya motivos por los cuales yo quiera alabar a Dios, siempre Dios me está invitando a mirar que aquel que me sostuvo antes me va a sostener también hoy. Hoy hay buenos motivos para alabar a Dios. Lo segundo como siempre, esta porción, versículos 5 al 7, termina con un Selah, una nueva pausa. Una nueva pausa. Una pausa para pensar en esto que el salmista ha estado expresando. La primera pausa tenía que ver con detenernos para ver el poder de Dios, la invitación. La segunda pausa es esta nueva razón que nos pone de alabar a Dios por el poder desplegado a nuestro favor. Lo segundo que vamos a ver es que uno puede alabar a Dios por las pruebas que Él nos envía. Pareciera que cada vez se pone más difícil las razones para alabar a Dios. Porque claro, yo puedo mirar hacia atrás y darme cuenta de que sí, Dios actuó con poder, que Dios actuó con autoridad, que Dios me libró, que Dios me cuidó. Pero una cosa distinta es que tengo motivos de alabanza a Dios por las pruebas que Él nos envía. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced hoy la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Muchas veces estas palabras parece que son para otros, ¿verdad? Que yo constantemente me encuentro en una situación de hombres sobre lomos con carga pesada, hombres que pisotean mi cabeza, sigo pasando por el agua, sigo pasando por el fuego, me sigue ensayando cómo se prueba la plata, pareciera que la abundancia es para los otros, no para mí. Y sin embargo, la prueba tiene la medida de nuestra necesidad. Y la prueba siempre tendrá la medida justa para nuestra vida, para nuestra alma, tal como Dios la
pensó y la diseñó para nosotros. Tal como Dios la pensó y la diseñó para nosotros. Porque es relativamente sencillo alabar a Dios cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay buenas relaciones, cuando va todo. Pero cuando faltan estas cosas, cuando uno se enferma gravemente, o cuando un ser querido es arrebatado al cielo, o cuando no hay dinero ni para lo mínimo indispensable, cuando somos atacados y la gente nos trata con odio en lugar de aceptación. En esas condiciones es cierto que se nos hace muchas veces difícil alabar a Dios, pero tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a hacerlo. La invitación de Salmo 66 no es una invitación para las situaciones óptimas. A lo largo de toda la escritura de este salmo nos encontramos con alguien que aprendió a alabar a Dios después de haber pasado por las situaciones difíciles y aún en medio de las situaciones difíciles. El salmista alaba a Dios por las difíciles pruebas que tuvo que soportar. No es que el salmista era un masoquista que se deleitaba en el sufrimiento o se quiso detener solamente en el sufrimiento para, desde su padecimiento, decirle, Dios, ¿por qué me pasa esto? No, 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 no. El salmista es consciente de que todo lo que ha vivido es porque Dios lo ha prometido, porque Dios lo ha permitido, perdón, y tiene propósito de purificarnos así como el platero purificaba la plata a través del fuego en el crisol. Las pruebas son el fuego que Dios utiliza para purificar nuestra fe y Dios no tiene la intención de causarnos un mal rato porque sí. Aunque para nosotros pueda parecer un mal momento, pero nunca será un mal momento por el resultado final por lo cual Dios preparó esa prueba para nosotros. El salmista alaba a Dios por las difíciles pruebas que tuvo que soportar. Es verdad. Y cuando la prueba cumplió su propósito, Dios mismo se encarga de quitar la prueba. Por eso el salmista dijo, nos sacaste abundancia. Ese no sacaste abundancia es el punto final de la situación vivida por el escritor. Sí, sí, es cierto. Nos probaste, nos metiste en el crisol, nos sentimos como adentro de una red, nuestros lomos tuvieron que soportar una pesada carga, los hombres cabalgaron sobre nuestra cabeza, pasé por el fuego, pasé por el agua, pero nada de eso se compara con el resultado final, que para Él es abundancia. Para Él es abundancia. Creo que, y lo sabemos, que en este tiempo de enfermedad, muchos de nuestros hermanos están siendo probados en su salud. ¿Sí? Muchos de nuestros hermanos. Nos cuidamos, somos llamados, somos invitados, somos instruidos para cuidarnos en este tiempo difícil que nos toca vivir por causa de la pandemia. Pero en definitiva, casi nunca sabemos por dónde puede venir el contagio, por dónde puede venir que nos pesquemos este virus caprichoso que anda dando vuelta a nuestro alrededor. No lo sabemos. Pero ahí comienza un tiempo de prueba. Claro que sí, comienza un tiempo de prueba. Se pone en prueba la fe, se pone en prueba la dependencia. El que está enfermo y en situación un poco más grave, lo tiene que vivir solo, quizás en una internación. Es un tiempo de prueba. Otros tienen que vivir quizás encerraditos solos en su casa, aislados en una habitación, mientras el resto de la familia, bueno, se mueve de otra manera y él o ella tiene que estar solito. Es un tiempo de prueba. Creo que siempre esta situación va a ser un tiempo de prueba, pero es un tiempo de prueba para nuestro bien, nunca para nuestro mal. Y la pregunta es, ¿y si ese tiempo de prueba fue el tiempo que Dios utilizó para después llevarme a su presencia? Porque está dentro de las posibilidades. Bueno, antes de que nos suceda, y lo digo con mucho temor, porque yo no sé si alguna vez me voy a contagiar y ese contagio me haga pasar por el valle de sombra de la muerte. No lo sé. Lo único que sí espero es que si tengo que pasar por esa instancia, sea un tiempo de prueba y si lo tengo que vivir solo, que lo tenga que vivir más aferrado a Dios y más cerca de Él y tratando de, en la medida que tenga esa conciencia que me permita hacerlo, de conocerle más a Él.
La prueba tiene esta impronta, nos permite conocer a aquel que nos prueba, mucho más profundamente. ¿Estamos siendo probados de alguna manera, queridos hermanos, más allá de este tiempo de pandemia? Quizás estamos siendo probados en una situación económica, quizás estamos siendo probados en una situación de soledad, quizás estamos siendo probados de tantas formas que no se pueden comparar la prueba de uno con otro. Pero sí somos llamados a saber sobrellevar ese tiempo de prueba como Dios nos ha enseñado desde hace tantos tiempos, aferrados a Él, tomados de su mano y asumiendo que lo que estoy viviendo, aunque me cueste vivirlo, es porque Dios lo ha permitido, pero a la vez, si la prueba se está extendiendo en el tiempo y se extiende y se extiende y se extiende, quizás sea porque no termino de aprender la lección que Dios está teniendo para mí. Y ese sería el punto difícil de la prueba. Me rebelo con la situación, me enojo con la situación, no quiero saber nada con esta situación y viene a nuestra memoria aquella expresión, recibiremos de Dios solamente el bien y no aquello que a nosotros nos parece que es el mal. Ambos aspectos vienen de la mano de Dios porque Él lo puede permitir. Aunque todo nuestro ser se resista, actuemos por fe alabando al Señor. Y en el lugar donde estemos, que la alabanza sea la expresión de un alma que entendió que lo que vivimos, lo que vivió, lo que viví, fue porque Dios lo permitió y fue siempre para mi bien. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que la prueba ya no es una amenaza, sino que se transforma en una oportunidad para que Dios muestre quién es Él y cómo me ama a través de la prueba. Y entonces, ¿cómo termina nuevamente esta porción de la Escritura? Con un Selah. Con un Selah. El tercer motivo para alabar a Dios es porque Dios nos consuela en nuestras angustias. Qué casualidad, ¿no? Que después de la prueba nos encontremos con esta expresión. Porque evidentemente la prueba también produce la angustia en nuestro corazón. También lo produce. Fíjense lo que dice el salmista a partir del versículo 13. Entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos, Selah. ¿Tenemos que alabar a Dios? Sí. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por su poder. En segundo lugar, por las pruebas que Él nos envía. Pero en tercer lugar es porque es Dios el que me consuela en medio de la prueba o en medio de nuestras angustias. Lo interesante de todo esto es que en medio, cuando estaba en angustia, en medio de la angustia el salmista hizo votos a Jehová. Quiere decir que le prometió algunas cosas a Dios. Normalmente actuamos de esa forma, ¿verdad? Señor, si salgo de esta prueba, te prometo que. Señor, si me sanas, te prometo que. Señor, si salvas a, te prometo que. Claro, nuestros votos no condicionan la voluntad de Dios. O nuestras promesas no condicionan la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Las promesas de Dios sí condicionan nuestra voluntad. Es todo al revés. Pero también es cierto que muchas veces Dios toma en cuenta las promesas que nosotros le hacemos. Y cuando le prometemos algo a Dios, lo más sabio que podríamos hacer es cumplir lo que prometimos. Para aquellos que tenemos más años, a ver, vamos a poner de 50 para arriba, ¿sí? No digo más viejo, dije más años. Y esto es muy personal, ¿sí? ¿Recordamos algunas cosas que le prometimos a Dios cuando éramos jóvenes? Cuando estábamos de novios, cuando éramos matrimonios recién casados. ¿Le prometimos cosas a Dios? Le dijimos aquellas expresiones que no dudo que hayan sido sinceras, ¿sí? No pongo un telo de juicio eso. Pero que con el correr de los años es como que esas promesas en nuestro cumplimiento se fueron diluyendo.
O quizás no le dimos el valor a esas promesas porque en el medio perdimos cosas y pensamos que a Dios ya no le interesaba y que por lo tanto no hace falta cumplir nada. Es todo lo contrario. Dios toma nuestras promesas, Dios toma nuestros votos como reales y los toma con un compromiso muy grande. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de palabra y de compromiso. Y entonces yo me planteo a nivel personal las veces en que le prometí algo a Dios. Y al leer este salmo me puse a pensar en aquellas cosas que de joven le prometí a Dios y que con el correr de los años dejé de cumplirlas. Pero dice, y saltamos de lo plural a lo singular, ahí el salmista toma a nivel personal esta escritura y dice, ya no mira a su alrededor ni mira a los demás. Y ya es cuestión personal, dice, yo entraré en tu casa con holocausto y te pagaré mis votos. Soy yo. Es decir, yo no voy a mirar al que está enfrente mío, a los hermanos que están en el Zoom, y decir, ah, mira, no, este prometió no cumplió, este otro, míralo, la verdad, no, es mío, es para mí. Y soy yo el que tengo que tomar el compromiso de quizás volver a entrar en su casa con los sacrificios, sacrificio de alabanza, sacrificio de obediencia, sacrificio de sujeción, sacrificio de sumisión a su voluntad, y se te pagaré mis votos, es decir, voy a recordar aquello que te prometí y quizás por un tiempo no volví a cumplir. Mis labios alguna vez lo pronunciaron, mi boca se abrió, y se abrió en el momento cuando más veces prometemos algo, cuando estaba angustiado, cuando estaba angustiado. Dice, bueno, es tiempo de cumplir. En aquel tiempo, holocausto de animales engordados, sahumerios, carneros, bueyes y machos cabríos. Sí, la entrega física de aquellas ofrendas era la manifestación externa de lo que él había prometido en su corazón. Y quizás lo único que me pide el Señor a mí en este día en cuanto a sacrificio sea nada más y nada menos que un corazón contrito, sea una voluntad sujeta a Él, sea un carácter más sensible y más acorde al carácter de Cristo, que no son pocas cosas. Están al mismo altura, al mismo nivel del holocausto de los animales gordos, de los sahumerios los carneros, de los sacrificios de los bueyes, los machos cabríos. O no tenemos que ofrecer físicamente estos sacrificios, pero sí hay otros sacrificios que tienen que ver con nuestra relación con Dios, que quizás tengamos que retomar. Y nuevamente se presenta aquí la pausa, porque es el momento de tenernos a pensar en todo aquello que alguna vez prometí y dejé de cumplir. Alabaré a Dios porque me consuela en medio de mis angustias, es cierto. Y por haberme consolado en medio de mis angustias, entonces yo prometo y le tengo que cumplir. Por último, nos encontramos con la última razón, el último motivo para alabar a Dios, porque Dios escucha nuestra oración. Venid hoy todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él aclamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Estas últimas palabras de David son, perdón, la costumbre. Esta última palabra del salmista eh, son maravillosas, porque él no solamente invita a alabar a Dios por su poder, porque nos permite pasar por la prueba, porque nos ayuda en medio de la angustia, nos consuela nuestras angustias, sino que él dice que él va a alabar a Dios porque toda su boca, la expresión de su boca, todas sus palabras fueron escuchadas por Dios. Si prestamos atención, fíjense
que en este salmo no hay ningún pedido de protección de los enemigos. Tampoco hay un pedido de provisión para sus necesidades. En este salmo no le está pidiendo a Dios consuelo para su aflicción. Es decir, que en este salmo no hay ningún pedido en su oración. Solamente está alabando a Dios y está reconociendo a Dios a través de la alabanza en todo aquello que formó parte de sus razones para alabar a Dios. No pide nada, simplemente alaba. Y lo hace con todo su corazón. Venid hoy todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Esto se llama nada más y nada menos que testimonio, contarles a otros lo que Dios ha significado para nosotros. Me pasó hoy, un rato antes de la reunión, por mi trabajo, estoy charlando mucho con alguien que está en el otro extremo del rubro, ¿sí? Es el dueño del crematorio de Fernández Oro, y es un muchacho muy joven, se llama Maxi. Les pido que oren por él, estamos hablando. Y entonces él me llamó para preguntar algo puntual y me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo estaba leyendo, estaba estudiando, estaba tomando mate y le dije, mira, estoy estudiando la Biblia, tengo que compartir la palabra de Dios con los hermanos en la iglesia. Y me dice, ¿cómo es eso? ¿De qué se trata? Bueno, fueron 10 minutos de poder charlar con él, de contarle lo que se trata, de plantear la necesidad esta de la relación con Dios y de dejarlo con esa eh, curiosidad para saber más. Y se ve que funcionó porque me dijo, nos tenemos que juntar para seguir hablando. Porque en definitiva se trata de esto. Venid hoy todos los que teméis a Dios y le contaré lo que ha hecho mi alma. Se trata de eso. Porque en definitiva, cuando le contamos a otros acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo, le estamos contando de lo que Él hizo a nuestra alma, de lo bien que fue para nosotros el haberle conocido. Y es un gran motivo, sin duda, para alabarle. De principio a fin, este salmo es alabanza y adoración a Dios. Y es así como lo tenemos que tomar y asumir para cada uno de nosotros. Y Él está dirigiéndose en este caso a los que temen a Dios. Quieren que todos ellos oigan un testimonio importante. Él quiere que lo que vivió, lo que experimentó en su propia vida, en su relación con Dios, quiere que los otros lo conozcan. Y esta es la función de la iglesia. Le contamos a otros todo lo bueno que Dios es, fue y será para con nosotros. Y entonces, claro que tengo razones para alabar a Dios porque escucha nuestra oración. Lleno de ánimo, fíjense, el salmista pronuncia casi como una, no es tal como, pero es casi como una doxología, ¿sí? Está exaltando a Dios por sus hechos, está exaltando a Dios por sus obras, está exaltando a Dios por su poder. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Esta expresión es hermosa, es hermosa. No echó de mí mi oración. A veces creemos y nos tomamos el privilegio de pensar que la oración que nosotros expresamos a Dios sí o sí la tiene que aceptar. Y hay muchas veces que nuestras oraciones no son aceptadas. Y sin embargo, aquí el salmista entendió qué maravilloso era que Dios recibiera su oración y cómo hizo que Dios fuera alabado aún más. Si ya es grande el hecho de que seamos hechos hijos de Dios por el poder de Dios, cuánto más grande es el hecho de saber que Dios está atento y está interesado y quiere escucharnos. Y entonces cuando eso se hace una realidad en nuestra vida, la oración deja de ser mecánica, deja de ser automática, deja de ser formal si se quiere, y es nada más y nada menos que la viva expresión de nuestro corazón por nuestra relación con Él. Miren, yo lucho mucho en lo personal con el tema de la oración, muchas veces lo he compartido, muchas veces lo he dicho, pero lucho mucho más, ¿saben con qué? Con las forma mental que yo tengo en cuanto a
cómo sé que tengo que acercarme a Dios. Tengo como un molde, ¿sí? Un casco, un molde en mi cabeza con el cual tengo que luchar constantemente para no caer siempre o constantemente en ese molde y ser absolutamente sincero a la hora de orar a Dios. Es cierto, cada uno solo tenemos un estilo y creo que en la medida que vamos escuchándonos, especialmente los hermanos, cuando oramos y nos escuchamos, ya sabemos más o menos cómo ora cada uno. Es verdad, cada uno tiene esa forma o su forma. Pero lo peor que nos puede pasar es encerrarnos en esa forma y perder la espontaneidad y perder la sinceridad a la hora de acercarnos a Dios. El salmista dijo en forma bien clara, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración. No la tuvo por poca cosa, no la despreció, no, Dios me escuchó. Pero mucho más aún, que no echó de sí, no echó de mí su misericordia. No echó de sí mi oración, pero tampoco echó de mí su misericordia. Este era un recordatorio final y maravilloso de que la respuesta a la oración no venía de lo que el salmista merecía. No venía de lo que el salmista merecía, sino que venía de lo que el salmista necesitaba y Dios conocía. Era un regalo del amor y la misericordia de Dios. Y por lo tanto, él entiende que su oración no fue desechada, como tampoco fue desechado él de la muestra de misericordia presentada por Dios. Termina sin duda este salmo con esta impronta, con este sello. ¿Hay razones para alabar? Sí, hay razones para alabar. ¿Hay razones para alabar en este tiempo? Sí. ¿Hay razones para alabar hoy? Sí. ¿Hay razones para alabar ahora? Sí. Siempre hay buenas razones para alabar y siempre son mayores las razones para alabar que para quejarnos. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración y Dios está dispuesto a tener misericordia hacia nuestra vida. Le puse como título a este salmo muy sencillamente, como dije al principio, estamos invitados. Sí, no solo una canción infantil, ¿verdad? Sí, yo sé que más de uno le ha venido a la cabeza la tonadita, pero estamos invitados a alabar a Dios. Quiera el Señor que lo compartido en esta noche sirva para esto, para que ya sea la circunstancia que estemos viviendo, no perdamos de vista que siempre le podemos alabar a Él. ¿Sí? Alabémosle por su poder, alabémosle por las pruebas, alabémosle por su consuelo y alabémosle por su atención. ¿Por qué? Porque no echó de mí, de sí mi oración, ni echó de mí su misericordia. Quería compartirles esto en esta noche y que el Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias.